Software van a ser el conjunto de programas, de procedimientos, de reglas, también los documentos, los datos que están asociados con cada uno de ellos, que forman parte de las operaciones de un sistema computacional. Suele ser la parte intangible, como decíamos antes, por eso el soft. Existen como información, como ideas, como conceptos, como símbolos. Y como tal, es la parte inmaterial de la computadora. Son todos estos iconos que ustedes ven en la compu, en el celu, el sistema operativo que arranca cuando ustedes prenden la computadora, es la información que está guardada en cada una de las unidades de almacenamiento. Bien, les queda, para que estudien por su cuenta, otras definiciones, como los tipos de software, cómo se clasifican, el software propietario, software libre, etcétera, del apunte. Bien, son conceptos bastante simples, cualquier cosa los vemos en consulta. Bueno, varias veces, ahora sí vamos con algo nuevo, varias veces les hablé de algoritmo. ¿Qué es algoritmo? El término algoritmo deriva del nombre del matemático persa, y lo leen ustedes de tarea y lo aprenden de memoria, Abu Jafar Mohamed Ibn al, ahí está el al de algoritmo. Bien. Más allá de ese chiste, no se aprendan el nombre de memoria, obviamente. Un algoritmo es una forma de describir la solución de un problema, explicando paso a paso cómo se debe proceder para llegar a una respuesta encuadrada en función de los datos que ustedes tienen y en un tiempo finito. ¿Bien? Hay varias cuestiones acá. Solución a un problema, paso a paso, y a partir de los datos disponibles. El término algoritmo está relacionado únicamente con la computación, la programación, la informática, ¿o ustedes creen que hay algoritmos en la vida cotidiana? Los escucho. Existen algoritmos en la vida cotidiana. Por ejemplo, Bueno, yo armo el cubo de Rubik y para aprenderlo tuve que aprenderme algoritmos para llegar a diferentes posiciones de las fichas y eso. muy bien, después podés prender la cámara y armarlo en unos segundos. Dale, lo hacemos, lo hacemos. Después al final nos explicás cómo es el algoritmo del cubo Rubik. ¿Te parece, Manuel? Si queda un ratito. Hace bastante aprendí y ahora lo hago más o menos de memoria. Tiró la Pero chique. no, no sé cómo, profe, no sé cómo explicarlo. Si querés lo armo, pero no sé cómo explicarlo. No, la casa es poder explicar las cosas acá. Bueno, No sé cómo explicarte el algoritmo que vamos a resolver hoy. Bien, bien, Manuel, pero está la idea. Uno muchas veces sabe hacer cosas y cuesta explicarlo, cuesta especificar los pasos con los cuales hace algo. ¿En qué otra cuestión de la vida cotidiana hay algoritmos? Se puede dar en ejemplos como más simples de llegar a un lugar, un determinado lugar. Vos Perfecto. explicás el paso a paso mediante la información obtenida, que en este caso la información sería las calles, las alturas y esas cosas, etc. Las líneas de colectivo. El decidir si en función de la distancia vos vas en colectivo, bicicleta o caminando. En función del tiempo que te queda para llegar a ese lugar, porque si llegas tarde y te quedan unos mangos, te va a tomar un taxi en lugar de irte caminando. Bien. Claro. Muchas decisiones que ustedes tienen que tomar y pasos a seguir, porque si te tomás el colectivo, tenés que agarrar la tarjeta SUBE, después tenés que ir a la parada del colectivo, tenés que saber cuál es la parada, tenés que saber cuál es el colectivo, tenés que elegir cuál es el colectivo que vas a tomarte, subirte, saber dónde bajarte, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, ahí hay pasos. Bien. ¿Y cuál es el grado de detalle que ustedes necesitan para poder solucionar el problema? Depende también de cómo ustedes sepan manejarse en esa temática. Porque seguramente, para el que nació en Rosario, es muy fácil tomarse el colectivo, pero para algunos, ya pasaron 6 meses de que vinieron a Rosario los que son de afuera, pero la primera vez que se tenían que subir al colectivo, los que venimos de pueblo, sepan que las preguntas que nosotros teníamos que hacer para poder subirnos al colectivo correcto
eran muchas más que cualquiera de ustedes que de Rosario que se suben a un colectivo desde chiquititos. Aclaro esto, yo una vez me tomé el colectivo en el otro sentido, terminé muy lejos de la Facultad de Ingeniería, porque nadie me había explicado que el colectivo iba por un lado y volvía por el otro. Se pueden reír ahora en el micrófono y se pueden reír. Pero claramente yo necesitaba una descripción mucho más clara de ese algoritmo que la que me habían dado hasta ese momento. No te subas al colectivo en el mismo lugar donde te bajaste antes, porque no vas a ir al mismo lugar, vas a ir a otro lado. Entonces, ¿por qué aclaro todo esto? Es muy importante que el algoritmo sea preciso, exacto y finito. Bien, vamos a trabajar con esos tres conceptos. Entonces, un algoritmo viene para solucionar un problema. También una receta de cocina es un algoritmo. ¿Por qué? Porque me permite resolver el problema de lo que tengo que comer. Bien. Y yo voy a necesitar tener descriptos, la descripción del paso a paso que yo tengo que hacer para cocinar algo. En función de lo que yo tengo arriba de la mesa como disponible como ingredientes, ¿bien? Y yo necesito que sea muy preciso, es decir, que no haya ambigüedades. A mí nadie me explicó que en el colectivo que yo, en la parada donde yo me bajaba del colectivo cuando llegaba a la terminal, ese colectivo seguía y se iba a zona norte. Entonces cuando yo me fui a mi pueblo, cuando volví el lunes para ir a cursar, y siempre llegaba sobre la hora, tenía representación gráfica, primera hora del lunes, en lugar de subirme a la parada del 101 que venía por calle Córdoba, me subí al mismo de calle Santa Fe, donde yo me había bajado. Obviamente terminé en Barrio Rucci. Ok, terminé en la punta de línea, y ahí pegué la vuelta, tardé 2 horas más o menos en llegar de vuelta a la facultad. Nadie había sido tan preciso de decirme, che, te bajás en la parada de Santa Fe y Caferata, y después cuando vuelvas el lunes te subís en la de San Lorenzo, perdón, el 101 pasa por San Lorenzo, no por Córdoba, de San Lorenzo y Caferata. No habían sido lo suficientemente precisos conmigo, y por eso terminé en otro lado. Claro, puede ser también en ese sentido, ese como hiciste el ejemplo anterior de una receta de comida. ¿Por qué? A ver, Y si un yo digo ejemplo, tamizar la harina, ¿todo el mundo sabe lo que es? claro, algo No así, por ejemplo. necesariamente, claro. Batir la clara a punto nieve. No, ahí no. No. En cambio, si yo te digo, batí la clara hasta el punto que quede tan duro que das vuelta al bowl y no se cae, ahí Ahí vas sí a se saber que entiende. vas a tener que dar la batidora hasta que queda como la nieve. Bien, y según si ustedes vieron cocinar a sus padres o su abuela en casa, tienen distinto grado de precisión que requieren en esa receta. Entonces, algunas recetas ustedes la van a poder leer y otras no. Bien, me gusta el ejemplo. Avanzó. Preciso es eso. Exacto. ¿Qué será en un algoritmo? Que no tiene que haber equivocaciones. En cuanto al resultado, qué tan exacto es, qué tanto se acerca al valor que deseamos obtener. Bien, O al quiero el resultado. brownie de chocolate. Quiero un brownie de chocolate. Quiero subirme al colectivo e ir a la Facultad de Ingeniería, no terminar en Barrio Rucci. Bien. Es decir, exacto me refiero a que con los mismos ingredientes o con los mismos datos de entrada, yo tengo que obtener siempre el mismo resultado. Yo me subo al 101 en una determinada esquina y tengo que llegar a la Facultad de Ingeniería exactamente. Bien. Puede haber un desvío, y bueno, sí, en las líneas de colectivo puede haber un desvío. En la receta me puede salir mal la receta y no ser exactamente el brownie de chocolate, no estar tan húmedo adentro, no gustarme tanto. Pero en los algoritmos de la informática siempre tengo que obtener el mismo resultado cuando ingreso los mismos datos de entrada. ¿Bien? No puede cambiar. Y eso es lo bueno de la computadora y de las ciencias exactas. ¿Bien? Siempre que colocamos los mismos datos de ingreso, voy a obtener el mismo resultado. ¿Y finito qué significa? Que tiene que terminar. Exacto, la receta de cocina, ustedes la tienen que terminar. El algoritmo para cambiar la rueda del auto, la tienen que terminar. Le tienen que poner la rueda del auto cuando se pinchó de vuelta. El colectivo tiene que llegar a la Facultad de Ingeniería. Un algoritmo también. Es obvio, usted no abre en un programa para que nunca termine de abrirse. O guardan cuando ponen guardar la imagen, está 5 años para guardar la imagen. No, finito, tiene que acabarse en un tiempo determinado.
Bien, esas 3 propiedades de los algoritmos son muy importantes que ustedes las tengan en cuenta porque hacen a que ustedes comprendan el concepto y al mismo tiempo sepan cómo diseñar los algoritmos. Otros términos importantes que vienen al respecto: el procesador es aquel sujeto o la máquina que puede entender el enunciado y ejecutar el trabajo indicado en el mismo. Son distintas las personas que realizan una receta, por lo cual el algoritmo puede ser más o menos específico según el procesador que ustedes tienen. Ambiente de trabajo es el conjunto de todos los recursos necesarios para ejecutar ese trabajo, todos los ingredientes de la receta, o el conjunto de recursos que ustedes tienen en la computadora, los datos que necesitan para resolver el problema, el programa que les va a resolver el problema. La acción es un evento que modifica el ambiente. Yo realizo una acción en la computadora y hay un dato que va a cambiar. Realizo una acción en la receta y los ingredientes se comienzan a mezclar y empieza a cambiar el ambiente. Claro, puede ser, por ejemplo, una receta, qué sé yo, hacer puré. Yo como ambiente de trabajo tengo la papa, que sería. La papa, la leche, Claro. para hervirla. Y la acción sería las cosas que hago para hacer el puré, digamos. Exactamente. Lo mismo en informática. Ahora vamos a ver algunas acciones primitivas. Bien. ¿Cómo representa un dato en la computadora? Dijimos, lo representa con ceros y unos, que uno al lado de otro me va a permitir representar un número entero, un número real, un carácter. Todo eso lo terminan de ver con Nacho el miércoles. Bien. Pero básicamente la computadora va a ir guardando los datos, almacenándolos en variables. ¿Qué es una variable? Varias veces quizás ya dije la palabra variable, ahora la defino. Variable es un objeto de memoria, o sea, una partecita de esa memoria, una celda, para aquellos que utilizaron planilla de cálculo, cuyo valor puede cambiar durante el desarrollo del algoritmo, por eso es variable. ¿Bien? Entonces, a lo largo del programa, esa celda, ese objeto de memoria, va a cambiar su valor. Bien, por eso variable. Una variable tiene atributos. Tiene un nombre, tiene un tipo de dato y tiene un valor. Y además va a estar en una dirección de memoria. Dirección de memoria. ¿Qué memoria? La memoria principal. ¿Cuál es la memoria principal? La memoria RAM. ¿Bien? Entonces, todas las variables que yo voy definiendo van a tener un nombre. En este caso, la variable se llama suma. Un tipo de dato, en este caso es entero. Yo voy a poder representar un número entero adentro de esa variable. Y tiene una dirección de memoria. Está en la dirección FFFA. ¿Bien? La dirección de memoria y el nombre tienen una relación. Y esa relación se da cuando yo declaro la variable. ¿Qué es declarar una variable? Es asignarle un espacio de memoria. Cuando yo declaro la variable, digo, esa variable se llama suma, tiene un determinado tipo de dato asociado, es decir, entero, real, carácter, y cuando yo declaro esa variable, la computadora le asigna una dirección de memoria a esa variable y le asigna un espacio, una determinada cantidad de bytes para que adentro de esa variable se pueda almacenar el dato que yo quiero guardar. Bien, entonces, declaración de variable implica darle un lugar en memoria, un nombre y un tipo de dato. La declaración de la variable no le da un valor a la variable, le da un nombre, un espacio de memoria y un tipo de dato. Bien, no le digo, la variable suma vale 345, bien, sino que digo, la variable se llama suma, está en el espacio de memoria tal, eso lo asigna automáticamente la computadora, y es de tipo entero. Según el tipo de dato, el microprocesador va a reservar una porción de memoria distinta. Por ejemplo, para un entero, como ustedes saben, en la representación interna de complemento a 2, el entero va a reservar 2 bytes.
la parte celeste acá. Un real se representa en punto flotante, todavía no vieron esto, pero va a ocupar 4 bytes. Un carácter ocupa 1 byte, es decir, 8 bits. Entonces, si yo tengo la memoria RAM y declaro primero un entero, después un real y después un carácter, voy a ocupar primero 2 bytes, después 4 bytes y después 1 byte más. Las variables de tipo lógica, si bien un valor lógico es 0 o 1, por la propia arquitectura de von Neumann, yo no puedo almacenar un dato en un único bit, perdón, sino que la mínima unidad de almacenamiento es el byte. Eso viene por la arquitectura de von Neumann, por cómo están configuradas las memorias RAM, por el diseño electrónico, para decirlo de alguna manera. Entonces, si bien con un bit a mí me alcanzaría para representar un verdadero o falso, voy a utilizar todo un byte para almacenarlo. Van a ser pocas las veces que vamos a usar variables de tipo lógica, pero es importante que tengan el concepto. Entonces, cuando yo declaro una variable, básicamente le digo a la memoria cuánto espacio tiene que reservar para que en ese espacio de memoria yo pueda guardar un valor de tipo entero, real o Profe, carácter. Sí, ¿esos son los únicos 4 tipos de datos que existen o hay más? estos son los 4 tipos de datos que nosotros vamos a trabajar, son los 4 que Bien. existen, pero luego nosotros vamos a definir tipos de datos compuestos. Bien, más adelante. Pero sí, básicamente son los 4 tipos de datos iniciales. Bien, quiero decir, los tipos de datos primitivos, para decirlo de alguna manera. Después el Profe, resto son combinaciones de estos. Sí. ¿me O repite el lógico que justo se me cortó? ¿Qué pasa con el lógico? el lógico, por una cuestión de la arquitectura de von Neumann y de cómo están diseñadas las computadoras y cómo realiza las operaciones, lo van a poder ver en el videito ese que les compartí. No se puede cambiar el valor de un único bit. Siempre trabajo con bytes. Bien, la mínima unidad de memoria que yo puedo alterar es un byte. Bien, en una operación. En una operación yo puedo alterar un byte. Si de un byte a otro cambia solamente un bit, bueno, estoy cambiando un único bit, el resto no cambiaron. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Yo no puedo con un byte almacenar 8 variables lógicas distintas. ¿Bien? Lógico es 1 o 0, verdadero o falso. Pareciera ser que con un bit alcanza. Pero si yo declaro una variable lógica, necesito ocupar 8 bits, un byte. Por una cuestión de cómo procesa la computadora. ¿Bien? Simplemente cuánto ocupa una variable lógica. Es muy fino lo que le estoy diciendo. ¿Se entendió? Sí. Más o menos. Después lo seguimos en consulta en todo caso. Bien. Que quede claro esto. La declaración de una variable no le da un valor a la variable. ¿Ok? Solamente dice, que no es poca cosa, en qué dirección de memoria está, cuál es su nombre y cuál es el tipo de dato asociado. ¿Bien? Reserva un espacio de memoria para esa variable que acabo de declarar. Expresiones. Bueno, ya trabajamos con expresiones nosotros. Una expresión describe un cálculo a efectuar cuyo resultado es un único valor. El resultado de una expresión tiene que ser un único valor. Una expresión aritmética es esta que ustedes ya conocen, similares a las de álgebra. Una expresión relacional y lógica son aquellas que relacionan entre sí expresiones. Los operadores relacionales son el mayor, el menor igual, el menor igual, igual, distinto. Y los operadores lógicos son el NOT, la negación, el AND. ¿Cuándo ustedes van a usar un AND? Cuando quieren verificar si se cumple una condición y otra. De ahí viene el AND. Y se tienen que dar las dos, tiene que ser verdadero para que el resultado sea verdadero. OR, uno verdadero o el otro verdadero, te termina dando verdadera la salida. Bien. Las expresiones aritméticas dan resultados del tipo numérico, mientras que las
expresiones relacionales y lógicas dan resultados de tipo lógico. Todo esto ya lo trabajaron con Gustavo la semana pasada. Quedaba la práctica 2 de tarea para que ustedes avancen y está resuelta en comunidades. Para la semana que viene, sí o sí, la práctica 2 la tienen que tener toda resuelta para poder avanzar con la materia. ¿Ok? Bueno. Vamos a acciones primitivas. Las acciones primitivas son las que el procesador puede interpretar y ejecutar. Son las acciones más simples de todas. Sería como describirle al que está haciendo la receta del brownie con tanto detalle que hasta un niño de 8 años lo puede entender, para definirlo de alguna manera. En términos de computación, son acciones como tomar información de un periférico de entrada, actualizar los datos en la memoria, RAM, la memoria principal, procesar los datos para obtener resultados parciales o finales, procesar en términos de sumar, de restar, de comparar, operaciones muy elementales, o enviar los resultados a algún periférico de salida. Algunas de estas acciones primitivas, son pocas, las vamos a ver todas. Por ejemplo, esta flechita que modifica el valor de una variable, nosotros la llamamos asignación. Es asignarle a una variable un determinado valor, resultado quizás de una expresión, o copiar el valor de una variable hacia otra variable. Eso es asignarle un valor a una variable, darle un valor. Bien, esa es la acción primitiva por excelencia, para decirlo de alguna manera. Leer una variable es ingresar por teclado un valor y almacenar ese valor en una variable. Con el leer le ingreso datos al procesador y normalmente nosotros le vamos a ingresar datos desde el teclado, en la primera parte de la materia. Extraer datos del procesador es escribir. ¿Escribir dónde? Escribir en la pantalla. Y puedo escribir en la pantalla una lista de expresiones de salida, por ejemplo, el resultado de una cuenta, o puedo escribir en una pantalla el valor que tiene una variable. Con estas tres acciones primitivas me animo a arrancar a escribir el primer algoritmo, que va a ser el de... Vamos con algunos ejemplos antes. Supongamos que declaro variables. ¿Qué era declarar variable? Asignarle un espacio de memoria y un nombre a una variable. Por ejemplo, declaro la variable A y suma, que son de tipo entero, y la variable letra de tipo carácter. Estas ocupan 2 bytes cada uno, letra ocupa 1 byte. Entonces, si yo quiero modificar el valor de una variable, ¿qué hace esa asignación? Pueden A contestar. la variable A se le va a asignar el número 5. Exacto, le asigno el número 5 entero a la variable A. Perfecto. ¿Qué hace esa asignación? A la variable letra, en este caso, le asigna el carácter D. Exactamente. Perfecto. La siguiente. Lo leo. Vamos. Quisieron hablar dos y no habló ninguno. O no llegué a escuchar. Es una asignación. ¿Qué le asigna suma? No sé si la cuenta o el resultado. Juan Martín. Perdón, José Martín. Sí, decía que ahí tendría que leerla después, ¿no? Dale. Prefiero que se equivoquen antes que...
No entiendo qué quiere hacer el programa. Muy bien. Son acciones sueltas, ¿no? Si la primera, A, le asigno el valor 5. Bien, se guarda en A, en el espacio de memoria A, se va a guardar 5. La A vendría a ser una variable, La A es una variable de tipo... como si fuera una X en las cosas matemáticas. Muy bien, me gusta el concepto ese. Muy bien ese concepto. A es una variable, como si fuese la X. Perfecto. Y que va a pasar a valer 5. ¿Qué hace? Suma, le asigna A más 3. A la variable suma se le asignaría el valor de la operación A más 3. Exactamente. ¿Y A cuánto vale? Y A vale 5. Entonces, suma vale 8. ¿Está? ¿Se entendió? Le asigna a suma el valor de A más 3. 3 más 5, 8. Perfecto. Seguimos. Se le asigna el resultado, digamos. Exacto. Siempre. Le asigna el resultado de esta expresión. Esta expresión es A más 3. A Y vale en un 5, 5 más 3, el único resultado posible es 8. Sí, Y puede pasar en un hipotético caso que no tenga justo el valor de esa letra A, por ejemplo, asignado. puede pasar. En el momento que ustedes declaran una variable, es decir, cuando ustedes les dicen en tal espacio de memoria está la variable A, la variable nosotros decimos que tiene valor basura. ¿Qué significa eso? Cuando ustedes declaran la variable no arranca con valor 0. La variable arranca con el valor que en ese espacio de memoria, en la memoria RAM, hay en ese momento. Porque yo lo que hago es decir, este pedacito de memoria, la posición 148 de la memoria RAM, ahí arranca la variable A. Y ahí, antes, hubo algo en esa memoria RAM. Hubo algún valor que representó algo. Que para nosotros no significa nada, porque es basura, es lo residual que hay en esa memoria RAM. Entonces, nosotros decimos que el valor termina siendo basura, termina siendo un indeterminado, termina siendo algo que no tiene ningún valor para nosotros, y por eso la variable no está inicializada, pero sí está declarada. Es decir, ustedes compraron un departamento, saben que está en Pellegrini al 500, pero no saben qué hay adentro. ¿Por qué? Porque está la basura del dueño anterior del departamento. Bien, entonces ustedes lo tienen que limpiar para que arranque de 0. Bueno, en este caso, si nosotros no hubiésemos antes asignado un 5 a la variable A, ¿cuánto vale suma? Valdría la basura más 3. No saben cuánto vale, porque esa basura no significa nada para ustedes. Entonces, avancé un poquito con la idea de inicializar la variable, que básicamente sería esto, darle un valor al principio del programa. Continúo y después vamos a volver. Y a si esto. es la primera vez que usamos ese espacio en la RAM, ¿también tiene espacio basura? Valor basura, digamos. Te puedo contestar, qué sé yo, sería la primera vez que usás la RAM sería cuando viene de fábrica. Yo no creo que la RAM la arranquen y le digan esto vale todo 0. Seguramente debe venir con la basura propia del proceso de fabricación, pero si es la primera vez que prende la El computadora, prototipo de prueba también, también hay basura adentro. Gonzalo, que seguramente viene también de usarse como prueba, porque si no, no tendría sentido que te den algo nuevo y no se haya probado. no lo sé. La verdad, no voy a hablar al respecto, ni creo que haya información como para llegar a esa conclusión. Igual, no nos perdamos en eso. Seguimos. Ingresar datos, igual es todo interesante las preguntas que hacen, pero bueno, algunas van a quedar en incógnita. Ingresar datos en el procesador. ¿Ingresar desde dónde? Desde el teclado, dijimos. Entonces, por ejemplo, leer A, leer letra. ¿Qué va a almacenarse en A y en letra? Lo que yo ingreso por el teclado. ¿Estamos? Si leo A, que A es entero, voy a esperar ingresar un valor entero. Si leo letra, voy a esperar ingresar únicamente una letra. El escribir, por ejemplo, escribo hola mundo, lo que hace es mostrar en pantalla hola mundo.
entre comillas, lo que yo quiero que se muestre tal cual en pantalla. Si yo quiero mostrar RTA 2 puntos, entre comillas, y luego le pongo coma, suma, ¿qué me va a mostrar en pantalla? RTA 2 puntos, 5 más 3. Es decir, 8. ¿Bien? Profe, me vuelvo a repetir, pues no me termina de cerrar lo que hace el leer. Bien. El leer le guarda en una posición de memoria lo que se ingresó desde el teclado. Es decir, a ver, permítame, a ver si puedo dibujar. ¿Puede fallar? Pluma. Yo tengo el espacio de memoria donde está la variable A. Entonces, si yo vengo a leer A y ustedes ingresan por teclado el valor 57, en la posición de memoria donde está la variable A, se almacena el 57. Es decir, al espacio de memoria va a almacenarse el valor que ustedes ingresan por el teclado. Por eso es leer. ¿Leer de dónde? Del teclado. Escribir. ¿Escribir a dónde? En la pantalla. ¿Por qué les recalco esto? Leer dónde, escribir dónde. Porque es muy común que se confundan ustedes. Porque ustedes hacen la acción al revés. Cuando ustedes escriben con la computadora Hola Mundo, en verdad lo que ustedes hacen es leer en la pantalla Hola Mundo. Y cuando ustedes leen un valor para la variable A, lo que hacen es escribir en el teclado el valor de A. Por eso es muy común que se confundan. ¿Bien? Entonces, es leer. ¿Leer de dónde? Del teclado. ¿Quién lee? El procesador. ¿Quién escribe en la pantalla? El procesador. Porque ustedes le están dando una instrucción ¿a quién? Al procesador. No a ustedes mismos. ¿Está? Entonces, el leer va a leer del teclado un valor. ¿Se entendió? Sí, ahí lo entendí mucho mejor. Gracias. Bien. No, gracias a vos por la pregunta, que es sumamente pertinente, oportuna, y genera confusión estos dos conceptos. Cuando los ponen al revés, el código pasa a ser cualquier cosa, chicos, una ensalada que no tiene ningún sentido. Y ya lo van a ver cuando alguna vez se equivoquen y se den cuenta de eso. ¿Hasta acá está todo entendido? 3 acciones primitivas. Quedémonos con el asignar, el leer y el escribir. A eso le sumamos expresiones aritméticas, lógicas, relacionales, y con eso estamos en condiciones de arrancar los primeros algoritmos. Eso, sumado a que ustedes ya saben cómo funciona una computadora y que saben cómo se representan los datos, me permite a mí introducir en los próximos 20 minutos cómo vamos a resolver problemas con computadora.